Esta no es solo la historia de un actor legendario, es el relato descarnado, vicesal y a veces aterrador de una batalla brutal contra la timidez, una guerra sin cuartel librada entre el humo denso de los cafés de Madrid y la soledad de un despacho donde el whisky no era un vicio, sino el combustible sagrado de un alma permanentemente atormentada. Te hablo de Fernando Fernández Gómez, un hombre que tuvo la osadía de gritarle al mundo que una buena borrachera le reportaba más satisfacción que el aplauso más estruendoso o el aumento de sueldo más generoso. Prepárate, porque hoy vas a descubrir la vida de un niño que nació por accidente en una tierra lejana, marcado a fuego por el estigma de la ilegitimidad, y que terminó convirtiéndose en el abuelo gruñón más respetado y temido de toda una nación. ¿Fue su mal carácter un escudo o una condena autoimpuesta? Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar hoy cambiará por completo la imagen que tenías de este gigante de la cultura, revelando los secretos que prefería ahogar en alcohol para no tener que enfrentarse, cara a cara, a la cruda y dolorosa realidad de su propia existencia. Todo comenzó un 28 de agosto del año 1921, en la ciudad de Lima, en el lejano Perú. Fernando Fernández Gómez llegó a este mundo en circunstancias que, si se escribieran en un guión cinematográfico, sonarían a tragedia de otros tiempos. Su nacimiento fue accidental, geográficamente distante de la España que luego intentaría comprender desesperadamente. Su madre, la bellísima actriz Carola Fernández Gómez, se vio forzada a cruzar el inmenso océano con el vientre abultado por el embarazo, trabajando sin descanso en una gira teatral para poder sobrevivir y no caer en la indigencia. Imagina el peso de la vergüenza en aquella época oscura. Ser madre soltera era una sentencia de muerte social, una mancha indeleble que la sociedad no estaba dispuesta a perdonar bajo ningún concepto. Pero el verdadero drama, el que corroía las entrañas de Carola, no estaba solo en el viaje, sino en la sangre que corría por las venas del pequeño Fernando. Su progenitor biológico era nada menos que Fernando Díaz de Mendoza y Guerrero, hijo de la mítica y todopoderosa actriz María Guerrero. Aquella mujer, una auténtica reina de los escenarios con un carácter de hierro y una soberbia que rozaba lo divino, despreciaba profundamente a Carola, y se negó en redondo a que su linaje se mezclara con el de una actriz que ella consideraba de un rango inferior, casi una intrusa en su mundo de nobleza teatral. Por eso, Fernando nació sin un apellido reconocido, sin un padre legal que le diera protección, siendo un hijo natural marcado por la herida de la ilegitimidad desde su primer suspiro en aquel Lima húmedo y distante. Esa carencia absoluta, ese vacío legal y emocional en el registro civil se convirtió en el motor de una necesidad patológica de destacar, de ser alguien importante a toda costa para huir del olvido y de la miseria que siempre sintió pisándole los talones, como una sombra alargada. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Me encanta saber de dónde vienen las personas que disfrutan de estas historias. Ahora, sigamos con Fernando. Fernando creció en un ambiente casi exclusivamente femenino, en una modesta casa de la calle Álvarez de Castro, en el corazón de Madrid. Allí, rodeado por el cariño asfixiante de su madre y de su abuela, empezó a forjar una personalidad solitaria, observadora y profundamente melancólica. Mientras otros niños jugaban y reían en las plazas, él se dedicaba a mirar desde la distancia, fascinado por el espectáculo de la Puerta del Sol, las luces del Álamos que bañaban a los noctámbulos y el trasiego de los camareros que cerraban los locales con un ruido metálico. Fue en esas noches de la preguerra donde Fernando sintió por primera vez la llamada hipnótica de la bohemia, ese aroma a café recién hecho mezclado con aguardiente que se quedaría pegado a su piel para siempre. Su infancia fue un equilibrio constante sobre la cuerda floja de la precariedad económica, viviendo entre las ideas republicanas de su abuela y el monarquismo rancio de su madre. Quizá por eso, para no tener que elegir entre dos mundos que se odiaban y se preparaban para la guerra, terminó abrazando un anarquismo libertario que no rendía cuentas ante nadie y que despreciaba cualquier forma de control estatal sobre el individuo. Cuando la guerra civil estalló como un rayo de odio puro sobre España, los sueños de Fernando de estudiar filosofía y letras se hicieron añicos contra el pavimento de las calles bombardeadas. El hambre no entiende de libros, ni de metáforas, ni de exámenes universitarios. Y el joven pelirrojo comprendió rápidamente que si quería comer algo más que aire, tenía que actuar.
El teatro no fue para él una vocación romántica nacida del amor puro al arte, sino una tabla de salvación desesperada frente al hambre generalizada que asolaba las calles de un Madrid asediado y gris. Fue en esos años de escasez absoluta, de frío en los huesos y miedo en la mirada, cuando comenzó a gestarse su relación con el alcohol como un alimento del espíritu y un sedante necesario para la ansiedad que le provocaba el mundo exterior. El joven pelirrojo, extremadamente tímido, consciente hasta la obsesión de su físico poco convencional y de su llamativo pelo rojo, empezó a frecuentar los cafés donde el humo y la copa de coñac permitían que el joven tímido se transformara en el personaje elocuente que el público empezaba a demandar. Aquellos cafés no eran solo lugares de reunión, eran santuarios donde el tiempo parecía detenerse mientras las bombas caían fuera. Fernando descubrió que, tras el primer trago, la presión en su pecho se relajaba, el tartamudeo de su alma se detenía y las palabras fluían con una elegancia que le sorprendía a él mismo. El alcohol era la máscara perfecta, mucho más eficaz que el maquillaje de escena, para ocultar al niño ilegítimo, que aún lloraba por un padre que nunca quiso conocerlo. Con el fin de la contienda, Fernando inició su carrera bajo la tutela de figuras gigantescas, como Carmen Seco y sobre todo Enrique Jardiel Poncela. Este último fue fundamental en su vida, no solo como maestro de la palabra y el ingenio, sino como ejemplo vivo de una existencia dedicada por entero al intelecto y a la noche. Jardiel le enseñó que el talento no sirve de nada si no se acompaña de una pose, de una actitud ante la vida que desafíe a la mediocridad ambiente. Fernán Gómez recordaría con elegancia años después cómo ayudó económicamente a un Jardiel caído en desgracia, un gesto de generosidad infinita que omitió en sus memorias por un pudor casi aristocrático. Su éxito inicial fue una bendición económica que le permitió sacar a su madre y a su abuela de la estrechez, pero también se convirtió en una fuente de angustia inagotable. El actor confesaría más tarde que, a pesar de su fama creciente, cada año vivía con la duda corrosiva de si volverían a llamarlo para el siguiente proyecto. Esa inseguridad crónica lo mantenía en un estado de alerta constante, un estrés que solo lograba apagar mediante el consumo de estimulantes que le permitieran seguir el ritmo frenético de la escena. Su carrera despegaba hacia las nubes, pero su alma seguía buscando un refugio que el éxito profesional, por muy grande que fuera, no lograba proporcionarle de manera definitiva. Y así, en medio de aplausos y focos, el joven Fernán Gómez ya empezaba a entender que su verdadera batalla, la que libraría hasta el final de sus días, sería contra la sombra de sí mismo y el peso del abandono. Si esta historia te está removiendo por dentro, si sientes la fuerza de este relato crudo y real, no esperes más. Suscríbete ahora mismo al canal de Olor a Farándula para no perderte ni una sola de estas narraciones que desnudan el alma de las leyendas. Dale al botón rojo de suscribir, es gratis y nos ayudas a seguir contando estas historias. En el año 1945, la vida le puso delante a María Dolores Pradera. Ella era la elegancia personificada, la discreción y el talento en una sola mujer de voz aterciopelada. Se casaron 2 años después, en el año 1947, viviendo un inicio matrimonial marcado por las penurias en Barcelona y una convivencia que, desde el principio, resultó tensa debido al choque inevitable de 2 personalidades arrolladoras. Mientras María Dolores representaba la serenidad, la elegancia burguesa y el orden, Fernando se sumergía cada vez más en una vida nocturna de juergas interminables y visitas asiduas a los cabarets de la época, donde el alcohol corría como un río desbordado. Su reputación de juerguista indomable empezó a ser el titular preferido de los comentarios malintencionados en el mundillo artístico madrileño. Para Fernando, la moral de los actores era muy superior a la moral hipócrita de la burguesía de posguerra. Él defendía con vehemencia que los cómicos habían vivido siempre en una libertad sexual y de costumbres que el resto de la sociedad tardaría décadas en alcanzar. Esta sensación de pertenecer a una casta de elegidos, de disidentes del orden establecido, le permitía justificar ante sí mismo sus excesos y su absoluto desdén por las normas sociales que intentaban encorsetarlo. Durante su matrimonio con Pradera nacieron sus hijos Fernando y Elena, pero ni siquiera la llegada de los niños logró aplacar su sed de calle y de tertulia. Los escándalos sentimentales empezaron a aflorar con una fuerza destructiva, como su romance apasionado con la actriz Maruja Asquerino,
a quien frecuentaba mientras su matrimonio se desmoronaba irremediablemente bajo el peso de la incompatibilidad de caracteres y su entrega absoluta a la noche madrileña. La separación de María Dolores Pradera en el año 1959 no fue una sorpresa para nadie que conociera de cerca las bambalinas de su vida, sino el resultado inevitable y doloroso de años de juergas desenfrenadas, infidelidades y un distanciamiento emocional que se había vuelto un abismo insalvable. Sin embargo, el gran terremoto sentimental que sacudiría los cimientos de su madurez llegaría con la fascinante actriz argentina Analía Gade. Su relación comenzó a mediados de la década de los 50, específicamente durante el rodaje de una película titulada Viaje de novios, y aquello supuso un escándalo mayúsculo en la España pacata de la época. Imagina la magnitud del revuelo mediático. Analía, una estrella rutilante, decidió abandonar a su marido para unirse al pelirrojo actor cuya fama de bohemio y hombre difícil ya era leyenda. Con ella, Fernando vivió una década de pasión creativa absoluta, de rodajes compartidos y cenas de lujo, pero también fue el inicio de su descenso a los infiernos del fracaso económico más amargo. Fernando no era un hombre de negocios, era un artista visceral que creía que el talento era escudo suficiente contra la realidad financiera. En el año 1963, obsesionado con la idea de dirigir una obra maestra que reflejara sin filtros la crudeza y la podredumbre de la España real, se lanzó a rodar El mundo sigue. Para financiar este proyecto, que él consideraba su legado definitivo, cometió la imprudencia de invertir hasta el último de sus ahorros y se endeudó de manera temeraria con prestamistas y bancos, convencido de que su prestigio internacional lo protegería de cualquier desastre. Pero la censura del régimen franquista, herida por el retrato tan fiel del adulterio, el aborto y la miseria moral, maltrató la película de forma sistemática. La cinta fue condenada al olvido comercial, prohibida en las salas principales y enterrada bajo una montaña de burocracia. El resultado para Fernando fue devastador. A los 41 años, un hombre en la cima de su capacidad intelectual se encontró en la ruina absoluta. Este fracaso no fue solo financiero, fue un golpe espiritual que casi acaba con él. El actor se sumió en una depresión profunda, un pozo negro que decidió alimentar con un aumento significativo y peligroso del consumo de alcohol. En sus memorias más íntimas, confiesa que durante ese periodo oscuro se vio obligado a aceptar cualquier papel, por humillante, ridículo o mediocre que fuera, con el único fin de pagar sus deudas asfixiantes. Cada noche, al llegar a casa, se refugiaba en la botella para soportar la visión de su propia derrota, para olvidar que el gran Fernando Fernán Gómez estaba vendiendo su alma por unas pocas pesetas. Analía Gade fue testigo de este declive lento y doloroso. La tensión de la ruina y el refugio constante de Fernán en la bebida terminaron por dinamitar la relación. Finalmente, en el año 1966, ella tomó la decisión de dejarlo por otro actor, dejando a Fernán solo en un piso vacío, arruinado y con una dependencia del alcohol que ya formaba parte indisoluble de su identidad y de su forma de entender el mundo. Fue precisamente en este periodo de soledad cuando su figura empezó a fundirse definitivamente con la del intelectual bohemio que habitaba el Café Gijón. Aquel local de la Castellana se convirtió en su cuartel general, en su verdadera casa y en el escenario de sus tertulias más ácidas y brillantes. Allí, entre tazas de aguardiente y copas de whisky que empezó a preferir al coñac de su juventud, Fernando reconstruyó su prestigio a base de una ironía mordaz y un escepticismo que encandilaba a las nuevas generaciones de artistas que lo veían como a un dios caído. Para él, la relación con las sustancias no era algo impulsivo o vulgar, era casi una postura filosófica. En su madurez, desarrolló una defensa pública y valiente de lo que él llamaba estimulantes necesarios para la creación. En entrevistas televisivas que hoy son parte de la historia de la cultura española, afirmaba con una parsimonia inquietante que no concebía su trabajo de escritor o de actor sin el apoyo logístico del café y el whisky. Su visión sobre las adicciones era provocadoramente liberal para una sociedad que aún vivía bajo el peso de la Iglesia y la tradición. Llegó a proponer, con esa ironía que le caracterizaba, que estos consumos deberían ser objeto de una justicia fiscal específica. Argumentaba que si un carpintero podía desgravar sus herramientas o un arquitecto sus planos,
Un autor que necesitaba el alcohol para producir una obra de arte que luego enriquecería el patrimonio del país debería recibir exactamente el mismo trato por parte del Estado. No solo defendía el alcohol, sino que se atrevía a cuestionar la persecución de otras sustancias como la marihuana o la cocaína cuando se utilizaban con fines creativos, citando a genios como Edgar Allan Poe para justificar su postura. Esta honestidad brutal sobre sus propios vicios lo alejaba kilómetros de la hipocresía social de la época. Se confesaba un libertino por elección propia, prefiriendo la libertad salvaje de las posibilidades infinitas que ofrece ese estilo de vida frente a las restricciones que su propia timidez patológica le había impuesto durante décadas. En el Café Gijón, Fernando se sentía un soberano de la palabra, participaba en tertulias legendarias con personajes de la talla de Camilo José Cela o Francisco Umbral, donde los duelos de ingenio se regaban con litros de alcohol hasta que las luces del café amenazaban con apagarse. Fernando recordaba con nostalgia cómo en la posguerra se ligaba mucho en los cafés porque era lo único gratis que había, y cómo el alcohol formaba parte de la vida de los bohemios de manera casi sacramental. En el Gijón no solo bebía para olvidar, bebía para observar. Acumulaba en su memoria las experiencias, los gestos y las miserias de los demás que luego plasmaría con una maestría inigualable en sus novelas y artículos de prensa. Su adicción era, en muchos sentidos, una forma de evitar el tiempo, de soportar un presente que, según su filosofía anarquista, era el único plano temporal que realmente existía. ¿Crees que un artista tiene derecho a utilizar el alcohol o las sustancias como herramientas para soportar su realidad y crear sus obras? ¿O es simplemente una excusa para justificar una adicción que termina destruyendo todo a su paso? Me encantaría que dejaras tu reflexión en los comentarios ahora mismo, porque tu opinión sobre este dilema moral es fundamental para entender la figura de Fernando. En el año 1970, cuando parecía que su vida sentimental se había convertido en un desierto de botellas vacías, un nuevo encuentro cambió el rumbo de su existencia de manera radical. Conoció a Emma Cohen. Ella era mucho más joven que él, una mujer de una belleza etérea, con un espíritu lúdico, surrealista y profundamente libre. A pesar de la diferencia de edad que escandalizó a los más conservadores y de sus temperamentos aparentemente opuestos, Emma se convirtió en su compañera definitiva, en la mujer que entendió que Fernando no necesitaba ser cambiado, sino ser acompañado en su propia oscuridad. Juntos formaron una pareja que desafiaba cualquier convención matrimonial de la época. Vivían en una casa que era un auténtico templo de la cultura, llena hasta el techo de libros, discos de jazz y amigos que iban y venían. En su hogar la prohibición no existía y la imaginación era la única regla sagrada. Emma compartía su visión libertaria y su desprecio absoluto por las jerarquías sociales, convirtiéndose en el apoyo fundamental de sus años de mayor éxito intelectual, cuando Fernando empezó a ser reconocido no solo como un actor, sino como uno de los mejores escritores de la lengua española. Sin embargo, esta relación tampoco estuvo exenta de sombras alargadas y momentos de auténtico terror emocional. En una ocasión que marcó a Fernando de por vida, Emma decidió abandonarlo por el escritor Juan Benés. Aquella ruptura sumió al actor en una depresión tan profunda y oscura que sus amigos más cercanos llegaron a temer seriamente por su estabilidad mental y por su propia vida. Fue un año de soledad amarga, de noches interminables, donde el alcohol fue su única compañía constante y el único puente que le impedía caer definitivamente al vacío. Durante ese tiempo, Fernando vagaba por Madrid con la mirada perdida, buscando en cada esquina el fantasma de la mujer que le había devuelto las ganas de crear. Finalmente, tras meses de dolor y reflexión, la reconciliación llegó y ya no se separaron hasta que la muerte llamó a la puerta del actor. A pesar de haber recuperado a Emma, Fernando siempre guardó en su interior la melancolía del que sabe que nada en este mundo es permanente. Una cicatriz que solo lograba aliviar con su ritual diario. Largas sesiones de escucha de discos clásicos acompañadas de 2 vasos de whisky, un momento de paz que prefería a cualquier acto social multitudinario. Fue en este periodo de su vida cuando el gran público empezó a percibir a Fernán Gómez, ya no solo como un genio de la pantalla, sino como un hombre de un carácter extremadamente difícil. Se consolidó la imagen del viejo gruñón que no toleraba las interrupciones, la mala educación o la estupidez ajena.
Esta imagen de hombre hosco y peligroso se grabó a fuego en la memoria colectiva con el famosísimo escándalo ocurrido en el año 1998. Durante una firma de libros en la Feria del Libro de Madrid, aquel momento en la Feria del Libro quedó grabado en las retinas de todo un país. Fernán, sentado ante una montaña de ejemplares de su última obra, se vio asediado por un admirador cuya insistencia cruzó la frontera de lo tolerable para un hombre que atesoraba su intimidad como si fuera un tesoro sagrado. El actor, cuya paciencia se había desgastado tras décadas de exposición pública forzada por su oficio, estalló como un volcán en plena erupción. Con la cara encendida y la voz tronando como un cañón, le gritó repetidamente aquel ya legendario: «Váyase usted a la mierda». Lo que la mayoría de la gente no alcanzó a comprender es que aquel exabrupto no era un simple ataque de mala educación. Era la explosión desesperada de un hombre que, tras una vida entera luchando contra una timidez asfixiante, ya no estaba dispuesto a ceder ni un milímetro de su parcela de libertad personal. Aquella mala leche de la que todos hablaban era, en realidad, un escudo de acero contra la invasión constante de su alma. La vejez, ese invierno inevitable que a todos nos alcanza, trajo consigo una serie de achaques que Fernando decidió afrontar con un estoicismo teñido de un sarcasmo punzante. Padecía rinitis crónica, una enfermedad que él, con su habitual sorna, calificaba de levísima pero terriblemente fastidiosa. Al comer, el movimiento de sus maxilares provocaba que se le cayera el moco de manera incontrolable. Esta dolencia, lejos de ser una simple anécdota médica, reforzó su aislamiento voluntario. Utilizaba su moco de viejo como la excusa perfecta y elegante para rechazar invitaciones a cenas protocolarias con reyes, alcaldes o grandes personalidades. Prefería quedarse en la penumbra de su hogar, bebiendo su whisky y devorando libros, que sentarse a una mesa donde tuviera que fingir una compostura que ya no le interesaba mantener. Era su forma de seguir siendo fiel a su identidad de marginal, a pesar de tener las estanterías llenas de premios Goya, el Príncipe de Asturias y de ocupar un sillón de prestigio en la Real Academia Española. En el mes de febrero del año 2000, su salud sufrió un revés crítico que hizo temblar a todo el mundo de la cultura. Fue ingresado de urgencia en la Clínica de la Concepción de Madrid con un diagnóstico que los médicos calificaron de sombrío, creyendo que el final de su camino estaba a la vuelta de la esquina. Fernando tomó una decisión que dejó a muchos con la boca abierta. Él, que siempre había rechazado el matrimonio por considerarlo una convención burguesa y una cadena innecesaria, decidió casarse civilmente con Emma Cohen en una ceremonia íntima celebrada entre las paredes blancas de la habitación del hospital. Este gesto, realizado en la frontera entre la vida y la muerte, fue su última gran concesión al orden social que tanto